Pero ¿por qué vamos ahora a ver macromoléculas biológicas? ¿Y por qué las vamos a llamar macromoléculas y no biopolímeros o polímeros biológicos? Es decir, porque estaríamos incurriendo fundamentalmente en un error. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver las proteínas, cuyos monómeros son los aminoácidos. ¿Y por qué las llamamos macromoléculas? Bueno, porque son moléculas de gran tamaño. Biológicas porque tienen actividad biológica y todas ellas se sintetizan por medios biológicos. Entonces, cuando veamos ahora, las proteínas están formadas por alfa-aminoácidos, que son los monómeros, o sea, que se llamaría el ladrillito que construye la cadena polimérica, y se van a unir entre sí, dado los grupos funcionales que tienen, entre un ácido y un amino, van a formar una cadena que se llama polipéptida, pero que su grupo funcional es fundamentalmente un grupo amida, son poliamidas. Me voy a saltear estos y me voy a ir a los carbohidratos. Los carbohidratos también son macromoléculas biológicas que pueden generar también por reacción entre ellos, a través de enlaces que se llaman glicosídicos, polímeros, cuyas unidades estructurales van a ser los monosacáridos. En este caso tenemos uno en particular, que vamos a ver, no importa quién es, pero tenemos uno en particular que es una aldohexosa, pero puede haber tanto de 4, 5 o 6 átomos de carbono, pueden ser aldohexosas, aldopentosas. Entonces, lo que tenemos acá, como pueden ver, son los monosacáridos, que después pueden unirse y formar polisacáridos. Y los ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que aparecían como polinucleótidos, cuya diferencia está en las bases, que están unidas a esos enlaces fosfodiéster con un azúcar que puede ser desoxirribosa, que van a formar los nucleótidos y cuando se unen entre sí forman polinucleótidos que son los ácidos nucleicos. ¿Y por qué dejé de lado acá los lípidos o grasas? Bueno, por una razón simple, que en realidad son macromoléculas, pero no son polímeros. Son macromoléculas desde el punto de vista que son moléculas grandes, o por ejemplo acá hay un ácido graso, es decir, a diferencia del ácido carboxílico que nosotros conocemos, este número puede ser del orden de 10, 12, 14, 18, etc. Entonces es una molécula grande, es una molécula pesada, desde el punto de vista de masa molar, tiene masa molecular alta comparada con una molécula pequeña orgánica. Y estos lípidos, bueno, se pueden asociar estos ácidos grasos formando, en este caso, fosfolípidos, acá simplemente pusieron uno de los tipos de lípidos que se pueden formar, estos fosfolípidos forman parte de la membrana celular, y también triacilglicéridos y otros que vamos a ver después, que no necesariamente tienen presentes ácidos carboxílicos, sino que son los que derivan de otra rama, en las que vamos a encontrar las prostaglandinas, vamos a encontrar los esteroides, etc. Entonces, un poco simplemente para introducirlos en la jerga de, porque vamos a hablar de macromoléculas biológicas y no biopolímeros. De estos 4, los que son biopolímeros son las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos, ¿sí? Porque realmente cumplen con la premisa de que están formados por monómeros unidos entre sí, ¿sí? A través de una reacción de polimerización, que en este caso se hace por un camino biológico, formando una unidad estructural que se repite a lo largo de la cadena. Entonces, ahora sí vamos a ver la primera de estas macromoléculas biológicas. Elegí las proteínas porque, si bien podía empezar por cualquiera de ellas, es el último grupo funcional, el más cercano que terminamos de ver. Como les dije, las proteínas van a ser la unidad monomérica de estas proteínas, van a ser alfa-aminoácidos, se van a unir entre sí por enlaces tipo amida. Por lo tanto, no hace tanto que vimos los enlaces amida, y algo importante que tiene la asignatura esta, es que todo lo que vemos en la primera mitad nos sirve para entender la segunda mitad. Obviamente que lo que vimos en Orgánica 1 también. Pero a ver, si yo hablo de proteínas, si yo digo que son poliamidas, no tengo que pensar mucho, porque en realidad
va a ser muy parecido a lo que ya vi para las amidas como grupo funcional, cuando vi derivados de ácido. Por lo tanto, va a ser bueno que ustedes refresquen eso para poder entender la parte de proteínas. Pero cuando lleguemos a carbohidratos, los carbohidratos son polidroxialdehídos y polidroxicetonas, por lo tanto van a responder a esos grupos funcionales. Todo lo que pasó en aldehídos y cetonas, que pasó en alcoholes, que ustedes estudiaron en Orgánica 1, lo vamos a volver a usar para comprender esta parte. Lo que vimos de las bases heterocíclicas, purinas y pirimidines, de los ácidos que están presentes en los ácidos nucleicos, nos van a servir, y ahí vamos a juntar un poco de conocimiento porque tenemos enlaces fosfodiéster, en realidad son el fosfato está formando ahí, en realidad de ser un ácido orgánico, es un ácido inorgánico que está formando un éster, donde el alcohol que está participando es una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Entonces, en esta parte lo que tiene bueno es que podemos apelar a la primera parte de la materia para tratar de comprender algunas cosas que por ahí no nos queden claras. En el caso de las proteínas, tal vez son las moléculas biológicas que tienen mayor cantidad de funciones diferentes entre sí. Por ahí la primera que yo les menciono acá es la que uno relaciona más, porque cuando piensa en proteína, enseguida piensa en proteína carne, proteína, estamos pensando en carne de vaca, carne de pollo, pescado, pero también en nosotros. Son los componentes de los músculos, de los órganos, del órgano más grande que tenemos, que es la piel, del pelo, de las uñas, de los cartílagos, de los tendones. Son moléculas a través de las cuales se puede expresar la información genética. Esta parte es sumamente importante porque nosotros creemos que todo pasa en los ácidos nucleicos nada más, pero las proteínas tienen una función extremadamente importante. A diferencia de los hidratos de carbono, que lo vamos a ver después, que los hidratos de carbono, se almacenan como un polímero determinado en los animales y con otro polímero en los vegetales, las proteínas no se almacenan. ¿Esto qué quiere decir? No se almacenan, no es que nosotros no podamos generar proteínas, pero sí necesitamos consumirlas, porque hay algunos alfa-aminoácidos que se llaman esenciales, que nosotros no los podemos sintetizar. Por lo tanto, los tenemos que consumir por dieta. Y esto es donde viene un poco a veces el debate de la gente que hace alguna dieta restrictiva o que decide cambiar a un tipo de alimentación. Los vegetarianos o los veganos o los ovo, no sé qué. Es decir, hay que ver bien con qué se reemplaza todo lo que se saca, en este particular caso de proteínas, porque necesitamos alfa-aminoácidos que son esenciales para la vida y que solo se pueden incorporar por dieta. Eso quiere decir que sea esencial. Yo no lo puedo hacer, mi organismo no lo puede fabricar y hay que incorporarlos por dieta. Otra función muy importante que marca nuevamente la gran variedad de funciones que tienen las proteínas es que pueden actuar como enzimas. Las enzimas son proteínas especializadas que pueden hacer que una reacción, en este caso biológica, la vamos a ver ahí, proceda en condiciones de pH fisiológico y a temperatura, por ejemplo, corporal. Si bien esas enzimas lo que hacen, las tenemos como conocidas porque son los catalizadores biológicos, ya se facilitan las reacciones metabólicas, ahora las enzimas se usan también como herramientas tecnológicas, es decir, cuánto mejor es que yo pueda hacer una reacción, por ejemplo, una polimerización, la podría hacer con una enzima, porque la enzima, primero, es un catalizador biológico que no contamina. Segundo, puedo trabajar en condiciones muy suaves, porque normalmente trabajan a temperatura corporal. ¿Hay que tener muchas precauciones? Sí, obviamente que sí, porque al ser una enzima va a ser atacada por solventes, etcétera, pero tienen ahora muchísimas aplicaciones tecnológicas más allá de su función biológica. Perdón, en base a su función biológica, pero además de la que cumple las reacciones en los ciclos metabólicos.
Bueno, como les dije, las proteínas aparecen en muchos alimentos, en general lo relacionamos con todo lo que sean carnes de distintos animales, pero también hay muchas vegetales, sobre todo oleaginosas, eh, y también otros que están ahora siendo más considerados cada vez más, como las microalgas, que tienen un alto contenido proteico. Así, nosotros podemos pensar en la carne y también podemos pensar en el alto contenido proteico que tienen porotos de soja o, no sé, o alguna otra legumbre, que la verdad que no me acuerdo los porcentajes yo del garbanzo, pero tienen contenido, en el caso del garbanzo tienen muchos carbohidratos también. Pero por ejemplo las microalgas como la espirulina, que ustedes lo habrán visto, que están en la farmacia, se vende en forma de cápsulas. La espirulina es una microalga que no requiere de, como de zonas cultivables, es decir, no le va a robar la tierra a ningún cultivo. Eso es algo que ocurre a veces cuando, por ejemplo, vieron que la soja se expande mucho, entonces se pierden zonas cultivables para otros cultivos. No requiere de agua potable, es decir, de hecho, las microalgas suelen ser un remedio para aguas que no sean potables y no requiere de gran cantidad de nutrientes y aporta, digamos, estas proteínas, estas microalgas son cianobacterias, en realidad estas cianobacterias tienen un 70% de proteína. Por lo tanto, si ustedes, no sé, alguno quiere cambiar su dieta y recuperar algo de proteína, no es mala idea apelar a la espirulina, que es una de las cianobacterias que está aceptada por la Food and Drug Administration, que no tiene reacciones colaterales, no tiene ningún tipo de toxicidad, porque algunas sí tienen alguna toxina, y que mejor que la compren en una cápsula porque es inmunda si la quieren comer, es un asco. Se puede poner en el yogur y en distintas cosas. Lo más importante es que, fíjense esta gran cantidad de, esta variedad, bueno, acá yo les muestro, perdón, que no había prestado atención, les muestro, por ejemplo, como la tela la tela de una araña, que es proteica, los eritrocitos, como ven acá, y la queratina, que en este caso lo estamos viendo como el cuerno de un rinoceronte, pero también forma el pelo, las uñas, la lana, etc. Todas estas funciones, esta variedad, la forman en su mayoría una veintena de aminoácidos, que son los aminoácidos naturales. Hay otros que son también naturales, pero que están presentes en menores concentraciones, pero no por eso son menos importantes, de hecho son muy importantes. Y esta combinación de estos 20 aminoácidos, podríamos poner 20 a la N, es lo que hace que tengamos esta gran variedad de, de propiedades y estructuras que se generan a través de las proteínas. Las proteínas, como otros materiales biológicos, por ejemplo los carbohidratos, o van a ver también el caso de los ácidos nucleicos, tienen lo que se conocen como estructuras jerárquicas. Es decir, va a tener más de una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria, y hasta puede tener una estructura cuaternaria, lo que va a darle o se va a adaptar a las funciones que tengan que cumplir estas proteínas. Entonces, una vez presentado, para que tengan una idea, vamos a tratar de plantearnos qué queremos aprender o qué es lo que necesitamos saber. No se olviden que ustedes van a ver a las proteínas acá desde la química orgánica. Si bien les preguntamos cuál es la función biológica, porque tiene interés para todos que sepamos la función biológica, nosotros no vamos a verlos desde la función biológica porque para eso está química biológica. Pero para entender la función biológica tenemos que entender la estructura química que no se ve con profundidad en química biológica porque cada uno apunta a su interés. Entonces vamos a tratar de reconocer y clasificar los alfa-aminoácidos. Primero porque son, acuérdense, los bloquecitos que la van a construir. Vamos a analizar las estructuras de los alfa-aminoácidos y su comportamiento en función del pH. Los alfa-aminoácidos, como ustedes saben, tengo un grupo amino en alfa respecto de un ácido, por lo tanto tengo un ácido y una base, y evidentemente ahí va a haber algún lío y se va a formar seguramente una sal, y es lo que pasa. Vamos a explicar cómo se forma un péptido.
Es decir, un péptido es el enlace amida, ese es el nombre que se usa para el enlace amida en las moléculas biológicas como las proteínas. ¿Y cómo se forma? Si yo lo quisiera hacer en el laboratorio, de la manera que yo quiero. La formación de enlaces peptídicos en amidas, en proteínas, es direccional. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago reaccionar el aminoácido A con el B, no es lo mismo que me dé B con A. No es lo mismo que tenga glicina, valina, que valina, glicina. Eso, por ejemplo, en una cadena polipeptídica, ese cambio de lugar de uno por otro puede dar lugar, por ejemplo, a una mutación o a que esa proteína no cumpla la función y por lo tanto desencadene algún tipo de enfermedad. Vamos a analizar el enlace peptídico y su influencia en las estructuras proteicas. Les voy a pedir que presten fundamental atención a cómo vamos a analizar el enlace peptídico, porque hemos visto que no lo entienden, pasa en los finales. Es una cosa tan simple que a veces realmente no terminamos de entender por qué no entienden un enlace peptídico, es un enlace amida, además. Vamos a ver algunos péptidos para que vean que las cosas se relacionan con la realidad. Vamos a explicar cómo podemos sintetizar de una manera ordenada un péptido o un polipéptido. También vamos a ver cómo podemos determinar la estructura de una proteína a través de una serie o un protocolo que nos va a permitir analizar cómo vamos a escribir la secuencia de aminoácidos en un péptido, y los distintos tipos de estructuras que se presentan en las proteínas o que pueden presentarse, y algunas con su actividad. Y brevemente lo que significa o cómo trabaja una enzima y lo que es la desnaturalización de una proteína. Esta clase va a tener dos partes. La primera parte se las voy a dar yo hoy, y el miércoles yo les voy a dar una parte de carbohidratos, y el jueves Osvaldo me tiene que reemplazar y va a dar la segunda parte de esta. Les pido disculpas por esta desprolijidad, pero yo justo tengo algo que tengo que sí hacer en ese horario, lamentablemente. Y le dejo esta segunda parte a Osvaldo, porque él ha trabajado mucho en determinación de estructuras, en electroforesis, y me parece que es sumamente interesante la experiencia que nos puede aportar. Entonces, vamos a pensar en las proteínas como moléculas gigantes, macromoléculas, pero también como polímeros. Tienen masas molares de varios millones, pero también pueden ser pequeñas, ¿sí? No necesariamente tienen que ser muy grandes para tener una estructura que le dé actividad biológica. Los monómeros se van a llamar alfa-aminoácidos, y el enlace que construyan un alfa-aminoácido con el siguiente se llama enlace peptídico, pero básicamente, como ven acá, son enlaces amida. Vayan prestando atención desde ya, en este lado no lo miren, pero sí acá el pequeño polimerito que tenemos, y fíjense que se escribe de nitrógeno a carbono. Bueno, los péptidos se escriben por convención de nitrógeno a carbono. Por lo tanto, si alguien me dice, escribí glicina, valina, yo sé que tengo que escribir la glicina con el nitrógeno a la izquierda y la valina con el carboxilo a la derecha, y acá se forma el enlace peptídico. Entonces, cuando tenemos la repetición, fíjense que acá R' y R segunda son distintos. Por lo tanto, si bien tenemos esta estructura que es única, las cadenas laterales pueden variar desde hidrógeno para la glicina a metilo para la valina, y así siguiendo, como vamos a ver ahora, para los distintos alfa-aminoácidos. Entonces voy a tener una combinación interesante de distintos alfa-aminoácidos que van a representar luego la estructura. Entonces, vamos a... Perdón. Ahí. La mayoría de los alfa-aminoácidos se pueden sintetizar a partir de un aminoácido en exceso y otros compuestos orgánicos. Ahora, como les dije, no todos pueden ser biosintetizados. Entonces, aquellos que no podemos sintetizarlo nosotros, los tenemos que incorporar por dieta y son los esenciales. Un ejemplo, lo van a ver ahora, son los alfa-aminoácidos que contienen un anillo bencénico,
Y eso se cree que tiene que ver con, con la evolución. Al parecer, hace 1.000 millones de años, éramos capaces de sintetizar el anillo bencénico, luego con el consumo de distintos alimentos que nos proveían ese anillo, digamos, la naturaleza es sabia, ahorra energía, y dice, bueno, si alguien me lo puede dar, si yo lo como, ¿para qué voy a gastar energía y recursos en sintetizarlo? Si toda ruta biosintética requiere de energía. Entonces, al parecer, dejamos de sintetizarlo como regalo de la evolución. Los alfa-aminoácidos los vamos a clasificar, van a encontrar distintas clasificaciones según los libros en los que lo encuentren, y todo esto está en cualquier libro de orgánica, no hay que ir a un libro de bioquímica. Neutros, básicos o ácidos. ¿De qué va a depender esta clasificación? Del grupo R, este grupo R que teníamos recién acá. R puede ser neutro, o puede ser básico, es decir, que tenga grupos aminos, o que tenga grupos carboxilos o fenoles. Acá hay aminoácidos no polares, que son alifáticos y aromáticos. Fíjense que ninguno tiene un R, ven acá, perdón, estos que están marcados acá son los R. Y algo que es muy importante, que los alfa-aminoácidos no existen ni con la forma neutra, es decir, con el ácido carboxílico y el grupo amino como NH2, no existe ningún pH esa forma. Entonces, la forma de escribirlo correctamente es esta, donde ha ocurrido una reacción interna ácido-base, donde el ácido, digamos, donde, dije bien, se forma una sal interna que se llama suiterión, donde la base queda protonada y el ácido como carboxilato. Este punto, en donde si bien la molécula sigue siendo neutra, pero tiene carga positiva y negativa, se llama punto isoiónico o punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es más viejo, porque tiene que ver con las cargas eléctricas, pero la nomenclatura actual tiene que ver con lo que está representando esta molécula, que es isoiónico. Si tiene un ion positivo y tiene un ion negativo dentro de la misma molécula. Entonces, si miran todos estos redondelitos acá arriba, bueno, justo es ácido, acá no está bien, son no polares, pero justo es ácido porque tiene fenol, está mal ubicado. Algunos que sean hidrofílicos ¿qué significa? Los aminoácidos a veces pueden ir a parar a un lado y al otro, se pueden estar en distintas clasificaciones. Estos hidrofílicos es interesante, ¿por qué? Porque van a ser los que van a atraer agua, entonces hay que ver en qué parte de la proteína van a estar metidos. Estos son los que son realmente ácidos, ¿por qué? Porque acá fíjense que tenemos otro carboxilato en la cadena R, que es el ácido aspartico y el ácido glutámico, y los básicos que son la arginina, lisina y histidina, que tienen grupos básicos en el R. Lo que está acá como un acroninio de 3 letras es como lo van a encontrar en los libros. Esto está en inglés, pero en los libros en castellano, algunos lo siguen escribiendo así en inglés, con Y, la cisteína, pero puede ser que esté escrito como cis con I latina, la treonina, la asparagina, y esta es la nomenclatura mucho más moderna, en donde se le asigna solo una letra. La verdad es que nosotros no la usamos porque es tan moderna que no se encuentra casi en ninguno de los libros que tenemos acceso, y estamos acostumbrados a usar esto porque nos está dando un pequeño dato de quién es el alfa-aminoácido. Así con una S sola es como que nos quedamos medio en babia, ¿no? Nos falta un poco de información. Hay algunos que contienen azufre en la cadena, que son los que pusimos acá, como por ejemplo, dentro de los hidrofílicos. Vamos a ver que tienen una función bastante importante, en el caso de la metionina y en el caso de la cisteína. La cisteína puede formar puentes de sulfuro, que son no polares, que puede pasar de ser hidrofílica a transformarse en no polar, y esto actúa, ¿se acuerdan la vulcanización de las gomas? Puede actuar como un poco como eso, como un enlace, como un entrecruzamiento. Y esto es un poco lo que pasa con las proteínas del pelo. Es decir, cuando alguien tiene rulos,
es porque el pelo hizo un bucle, y ese bucle se encuentra entrecruzado de alguna manera a través de estos puentes de sulfuro, y entonces queda formado el núcleo. Lo mismo pasa cuando antes la gente se hacía la permanente, ¿eh? Se hace con justamente que se produzcan estos enlaces de sulfuro para que se forme el rulo. Porque eso, fíjense cómo, como les decía antes, las características, pero las características de los alfa-aminoácidos determinan alguna propiedad o alguna función que vayan a cumplir. Otros alfa-aminoácidos que, ya les digo, no es que sean poco importantes, son la ornitina, la citrulina, el ácido 4-aminobutanoico, que es el GABA, y la tiroxina o T4, ¿sí? Y después aparecen otros que están acá, en este cuadradito, que es la 4-hidroxiprolina y la 5-hidroxilisina. Estos aminoácidos son sumamente importantes, sobre todo la 4-hidroxiprolina, porque forman parte de los tejidos conectivos de los animales, incluso los nuestros. Entonces, dependiendo de la cantidad de 4-hidroxiprolina que haya, por ejemplo, los peces tienen menos 4-hidroxiprolina que los animales, que los mamíferos, por ejemplo. Después lo vamos a ver, pero bueno, simplemente para que vean, y acá tienen algunas de las funciones que tienen estos alfa-aminoácidos. Entonces, de nuevo, acá simplemente es una tabla donde tienen el código de 3 letras y el código de una sola letra, que ya les digo, nosotros no lo usamos, pero ustedes por lo menos se tienen que estar enterados de que de que existe, porque tal vez lo encuentren en algún lado. Entonces, ya lo dijimos, los aminoácidos esenciales son los que tenemos que incluir, y fíjense que yo les dije que hay 20 alfa-aminoácidos naturales, además, dice en su mayoría, además de estos que están en menor proporción, pero de los 20 hay 10 que nosotros no podemos sintetizar, ¿sí? No todos tienen anillos aromáticos, porque la valina no lo tiene. Entonces, bueno, en algunos casos sí tienen anillos aromáticos, en el caso de triptofano o la fenilalanina, pero no la valina, por ejemplo. Entonces, hay que ser muy consciente cuando se hacen estas dietas que uno se refiere. Esta tabla está un poquito adelantada acá, pero ahora ya nos va a servir, y es muy importante que la tengan en cuenta. Fíjense que acá hay valores que dicen alfa carboxilo, alfa aminoprotonado, y acá hay otros R, que son los R de la cadena lateral. Y estos valores que están acá son los valores de pKa, de cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a observar justamente es de dónde salen estos valores de pKa, por qué aparecen estos valores de pKa para los distintos alfa aminoácidos. Entonces, ténganlo en cuenta que acá ya los tienen, pero vamos a tratar de entender de dónde sale todo eso. Lo más importante que tenemos que recordar es que los alfa aminoácidos, como les dije, y acá tiene la explicación de por qué los vamos a escribir con el nitrógeno siempre a la izquierda, es esto. Los alfa-aminoácidos, hay una excepción que lo tienen después para que lo lean en el seminario, tienen configuración L. En realidad la configuración es S, pero yo ya les dije que en la química orgánica de las moléculas biológicas a veces se mantiene alguna nomenclatura medio particular. Esta L mayúscula corresponde a lo que ustedes conocen como S, ¿sí? No corresponde al Evo, no se confundan. Se llaman serie L, pero podría llamarse serie S si fuéramos más modernos. Y se relaciona su configuración con la del L-gliceraldehído. De esta manera, si ustedes escriben los alfa-aminoácidos siempre con el nitrógeno a la izquierda, van a estar respetando la configuración que tienen. Por otro lado, de nuevo les marco la forma adecuada de escribir. Por ahí a lo largo de la teoría tengo alguno que está mal escrito, traté de revisarlos, pero alguno va a estar, siempre como ion dipolar, ¿sí? Es la forma en que uno debería escribirlo. Está acá, fíjense que
es un carbono quiral, y hay un aminoácido que no es quiral, que es donde R es igual a hidrógeno, que es la glicina. De nuevo acá tenemos formas de escribirlo, y obviamente si tenemos la L-alanina tendremos la imagen especular, que es la D-alanina, y acá, bueno, es lo mismo. Acá está escrito en la forma más moderna, que sería los enantiómeros S y R en lugar de L y D. Existen aminoácidos con configuración D, pero lo más importante, que quiero que lo tengan en cuenta, porque es lo que determina muchas funciones biológicas de las moléculas o de las macromoléculas biológicas, es que solo intervienen en la formación de los péptidos y proteínas los alfa-aminoácidos con configuración Y. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un par de enantiómeros, seguramente solo uno de ellos tenga actividad biológica. Y eso es muy importante. De cualquier molécula, puede ser una molécula con actividad farmacológica. Si yo tengo un par de enantiómeros, van a ver que solo uno de ellos tiene actividad farmacológica y el otro puede ser que no tenga nada o puede ser que sea tóxico. ¿Sí? Esto tiene que ver con, digamos, justamente cuando se da el proceso, en este caso de las proteínas de síntesis, cuál es el sitio activo, porque va a haber una proteína, va a haber una enzima que va a estar ahí involucrada, qué tipo de sitio activo tiene, y si ese sitio activo puede admitir a un enantiómero solamente de manera selectiva, a cualquiera o a ninguno. Los alfa-aminoácidos, entonces, por su nombre podemos percibir que tienen o van a tener propiedades ácido-base. Pero hay algunas evidencias experimentales que cuando estaban haciéndose estos estudios, que son a principios tal vez del siglo XX, no es tan viejo esto, los tipos se quedaron un poco preocupados. Primero porque tenían un alfa-aminoácido, la glicina. Voy un minuto para atrás para mostrársela, porque miren que esta sería la glicina si acá tuviera un hidrógeno. La glicina se parece mucho al ácido acético, es decir, si yo protono acá, y acá pongo en lugar de este amino protonado, pongo un hidrógeno, y acá pongo otro hidrógeno, yo tengo el ácido acético. El ácido acético es, cuando voy a escribir feo, pero para que les quede claro, esto sería así. ¿Sí? Si no hay mucha diferencia, entiendo, ¿no? El ácido acético es líquido a temperatura ambiente. ¿Qué pasa con la glicina? La glicina es sólida a temperatura ambiente con puntos de fusión altos. Porque puede ser sólida, pero bueno, funde ahí nomás, funde a 10 grados, a 5. No, funde a temperaturas mayores de 100 grados. Son solubles en agua, lo cual para una molécula chiquita no pasa nada, pero moléculas que tengan anillos aromáticos, ahí ya es raro, poseen momentos dipolares importantes, y espectroscópicamente se determinó que no existen ni como ácido ni como amino, ¿sí? Sino que existen como carboxilato y como amino protonado eventualmente. Son moléculas anfóteras. ¿Por qué? Fíjense, a un determinado pH forman una sal neutra que se llama una sal neutra interna que se llama suiterión, donde el carboxilato se encuentra, el ácido carboxílico se encuentra como carboxilato, ¿sí? Y el grupo amino protonado, es decir, este va a ser el ácido y esta va a ser la base. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del pH. Un alfa-aminoácido a pH 1 va a estar completamente protonado, tanto el ácido como el grupo amino, y va a tener una carga positiva. A medida que el pH se aumenta, el primero que se va a ionizar va a ser el más ácido de los dos que están acá, con un grupo amino protonado y un ácido carboxílico, se va a ionizar el más ácido, generando en este punto lo que se conoce como el ion dipolar, y el pH al que se produce este ion dipolar se llama punto isoiónico o isoeléctrico. Si seguimos agregando, acá ven que sale como una pérdida de protón, que es lo mismo que agregar base, vamos a perder el segundo protón, es decir,
hemos ionizado el grupo aminoprotonado, y ahora tenemos una molécula con carga negativa neta 1. Entonces, fíjense que a ningún pH aparece el aminoácido escrito sin carga, ¿ven? Nunca lo van a ver así. Siempre aparece o el grupo aminoprotonado, o el grupo ácido ionizado, o como ion dipolar. Obviamente, estos equilibrios van a verse bastante alterados si R es distinto de, digamos, si R tiene algún grupo funcional que puede aportar a estos equilibrios. Es decir, si R es ácido, si R es básico. ¿Vamos bien hasta acá? Porque esto suele traer bastante confusión. De alguna manera, volvemos a explicarlo acá, ¿sí? De nuevo, a pH aproximadamente 2, tengo un ácido, en este caso este ácido, alfa-aminoácido es neutro, R no tiene ninguna carga. Al aumentar el pH se ioniza el ácido, aproximadamente el pH al que se ioniza el ácido no es 7, sí es un pH que si bien se llama neutro es alrededor de 100, de 6. Van a ver que todos los puntos isoiónicos de los alfa-aminoácidos neutros están en 6, 6,1. Y luego seguimos hasta que se ioniza el ácido. En realidad lo que estamos haciendo acá es poner un alfa-aminoácido en un Erlenmeyer y voy goteando desde una bureta. ¿Se acuerdan la neutralización de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio y viceversa? Voy agregando gota a gota, y en este punto, donde se llegue a la neutralidad, vamos a tener el famoso salto que ustedes veían en una curva de titulación. Y ahí van a sacar el punto isoiónico de la misma manera que sacaban el punto final en una titulación ácido-base. Entonces, ahora vuelvo acá. ¿Cómo vamos a sacar el punto isoiónico? Déjenme ver un minuto. Ahí, vengo acá porque no sé por qué me quedo tan lejos. ¿Qué estoy diciendo? Lo que acabo de decir recién. Para la glicina, lo tengo todo a pH 1, voy agregando moles de hidróxido de sodio, el pH va aumentando. En este punto estoy en el equilibrio en que tengo partes iguales de el aminoácido protonado con carga más 1 y del aminoácido ionizado, ¿sí?, con carga neta 0. Si bien ambos están en carga. Cuando seguimos agregando, ya se convirtió todo en el ion dipolar. Y este es el punto de inflexión. Fíjense el número que está acá, que vamos a ver de dónde sale. Si sigo agregando, voy a llegar a un punto en el equilibrio donde tenga tanto ion dipolar como el ácido ya ionizado. Y si seguimos subiendo, no me queda más ion dipolar y solamente tengo el ácido ionizado. ¿Cuáles son estos valores de pKa? Justamente los valores del equilibrio entre estas dos sustancias antes de que se consuma por completo la primera. Entonces, el equilibrio 1 tiene un pKa de 2,35, el equilibrio 2 de 9,78. ¿Esto cómo se calcula? Como la media. Entonces vuelvo un toquecito para atrás, era el cálculo que estaba acá, es la media. En este caso es para la alanina, no para la valina, perdón, para la glicina, pero dan lo mismo, porque como no tiene grupos que aporten, es igual. Entonces, ¿cómo se va a calcular el punto isoiónico? Como la media del pKa del alfa ácido más el pKa del alfa aminoprotonado, y como vimos es el pKa del primero más el segundo, todo dividido 2 da 6,06. Estas pequeñas diferencias de 6,06 y 6,02 provienen de que los saqué de distintos libros, y los valores de pKa en sus segundos, en las décimas, pueden variar, ¿sí? Entonces, acá, lo que yo les muestro, es para que recuerden
algunos, esto no son estructuras de resonancia, disculpen que no me di cuenta, acuérdense que esto es un equilibrio nada más, ¿sí? De cómo se transforman algunas estructuras de grupos R, ¿sí? Cómo se ionizarían, es un equilibrio, disculpen de ahí en la- Entonces, eh, como lo vimos recién, si nosotros tenemos además un grupo R que puede contribuir, bueno, hay esos grupos, como les digo acá, vamos a tener también grupos que puede haber en posición beta, puede haber un grupo como en el ácido aspartico, un grupo ácido, o un gamma como en el ácido glutámico. Y fíjense que el punto isoiónico pasa de 2,3 más o menos para lo que sería un alfa aminoácido neutro, se va se va corriendo, no está bien, es del grupo ácido, se va corriendo hacia otros valores. Es decir, ¿qué quiero decir? Que el grupo alfa va a tener influencia o no de estos grupos según se encuentren más cerca o menos cerca. Si el efecto disminuye con la distancia, porque lo que nosotros vamos a tener que va a influir en el caso de la alanina es el efecto de este grupo amino sobre la acidez de este ácido. ¿Sí? Si yo tengo otros grupos, esos grupos se van a hacer sentir cada vez menos, y fíjense que cuando yo tengo un grupo en gamma, estoy teniendo un pKa del orden de un ácido carboxílico común. Esto es, bueno, acá tienen la tabla donde tienen los pKa para los ácidos carboxílicos y para el grupo aminoprotonado. Y acá, después ahora si quieren, después de la pausa, vamos a hacer una pausita ahora, lo que vamos a ver es qué pasa cuando tenemos otros alfa-aminoácidos que tienen grupos o básicos o ácidos. Fíjense que acá tenemos la guanidina, tenemos la histidina, acá tenemos algunas, esto también es lo mismo que vimos antes, pero ahora ustedes tendrían que ver cómo esto se va a adaptar a estas estructuras que aparecen acá. Obviamente, nosotros vamos a tener acá el pKa del grupo R, que va a depender mucho de si ese grupo R es ácido o si ese grupo R es básico. ¿Sí? Y ahora lo vamos a revisar. Paramos un segundito y ya volvemos.
Les quiero presentar algo para que lo tengan en cuenta por algunas consultas que hay, aunque ustedes ya lo sabían, pero eventualmente no se acuerdan. Entonces, para recordar y refrescar algunas cosas para los trabajos prácticos que se nos vienen, los trabajos prácticos requieren de 100% de asistencia. La asistencia, ustedes saben que se, se toma no solo porque ustedes vayan, sino con el parcialito. Y esto yo lo puse en la parte de laboratorios virtuales, pero acá los estudiantes que falten podrían perder la asignatura, ya que se pide 100% de asistencia a los TP, sean virtuales o presenciales. Entonces, está escrito, está advertido que tienen que tener los parcialitos aprobados. No es que la van a perder, pero van a tener que rendir la parte B. Entonces, si tienen un parcialito desaprobado, o dos van a tener que rendir la parte B y la van a tener que aprobar. Entonces, estudien para los parcialitos, ¿sí? Porque los jefes me están preguntando, los están taladrando con preguntas a los pobres jefes, y este tipo de cosas están avisadas. Y los jefes también estaban avisados, no sé por qué no lo saben. Entonces, vamos a tratar de ser claros y tener todos la misma información para no perder tiempo. Vamos a seguir con esta parte, tratando de entender las curvas de circulación de los alfa-aminoácidos, que parecería ser irrelevante, pero no lo es porque su comportamiento va a depender del pH en donde estemos. Entonces tenemos que saber qué cargas van a tener los aminoácidos y por tanto las proteínas. Fíjense que el grupo, en la guanidina, tenemos la basicidad que el grupo amino, que se le atribuye justamente a la posibilidad de que se pueda estabilizar la forma protonada por estructuras de resonancia. Donde acá, simplemente, lo que vamos a observar es que, bueno, la de arriba y la de abajo son equivalentes, tenemos estas estructuras de resonancia, y este grupo, que lo vamos a tener dentro de los alfa-aminoácidos básicos, no sé si se acuerdan, en la arginina, este es el grupo guanidina, ese grupo, bueno, va a tener un pKa, fíjense, bastante alto, en orden de 2. También lo vamos a ver en la histidina. ¿Se acuerdan que yo cuando estudiamos heterociclos les mostré el imidazol y pues dije que podían aparecer en este grupo en varias biomoléculas? Una de ellas, por ejemplo, era un alfa-aminoácido llamado histidina. Y acá, ¿se acuerdan que habíamos visto que tenía la posibilidad justamente de protonarse? Y entonces, acá lo que vemos es cómo influye ahora este grupo R de la histidina en las estructuras del aminoácido en general. Lo que vemos de nuevo es que acá tenemos una estructura que se puede estabilizar por resonancia, si bien el caso es que acá tenemos un pKa de alrededor de 12 y acá un pKa de alrededor de 6. Pero también va a contribuir cuando ustedes tengan que plantear los equilibrios del alfa-aminoácido. ¿Y cómo? Bueno, acá lo tenemos de nuevo para la histidina. Vamos, acuérdense que esto es un error, no son resonancias, son flechas de equilibrio. Acá tenemos la histidina completamente protonada, que va a tener una carga total positiva de 2, ¿sí? 2 cargas positivas. A medida que agregamos base, se va a ionizar el más ácido de todos, que va a ser el ácido carboxílico, que se va a disminuir a +1 la carga. Si seguimos agregando base, y estos son los ejercicios que tienen que hacer ustedes, ver de los dos grupos aminoprotonados que tenemos, cuál es el que va a ser más ácido, así que se va a ionizar primero, en este caso es este, generando acá, en el medio, el punto isoiónico, es decir, donde tenemos la misma cantidad de iones negativos que de positivos. Y si seguimos agregando base, lo que vamos a tener es la ionización del último aminoprotonado, llegando a una carga negativa de -1 a pH bastante básico. Entonces, fíjense, lo que estamos viendo acá, que en el primer equilibrio está la ionización del alfa carboxilo.
En el segundo, por el valor de pKa que tiene, tenemos el grupo R, y luego el del grupo alfa-amino. ¿Tienen que saber los pKa para esto? No, lo tienen que saber predecir. De nuevo, por eso hemos insistido durante toda la primera mitad con los ejercicios de acidez y basicidad. Justamente van a tener que entender por qué este se va a ionizar primero respecto de este. ¿Sí? Justamente vamos a tener que analizar por qué uno es más ácido que el otro. Yo acá ya les di algunas pistas, pero bueno, estos son los ejercicios que van a tener que hacer. En el caso de los aminoácidos básicos y ácidos, acá están los valores de pKa y pKb, porque obviamente, vuelvo un minutito, cuando yo tenga que calcular el punto isoiónico, ahora no va a ser el del alfa aminoácido, del alfa ácido y del alfa amino. El punto isoiónico se encuentra entre el pKa del grupo R, en este caso, y el pKa del grupo amino. Entonces, en el caso de la histidina, yo cuando calcule, necesito calcularlo utilizando el 6,10 y el 9,18. Cuando saque esta media, ¿sí? Vamos a ver para qué lado va a caer el punto isoiónico de este alfa-aminoácido. Los alfa-aminoácidos que tienen grupos básicos van a tener puntos isoiónicos básicos. Los alfa-aminoácidos que tienen grupos ácidos en su cadena R van a tener puntos isoiónicos ácidos. Y sale simplemente de esto. Bueno, acá están de los neutros, así que no tienen ningún problema en salir a buscar tablas de ningún libro, porque están todas las tablas que pueden llegar a necesitar, las tienen acá. Fíjense que acá está la tirosina puesta, que tiene un fenol, ¿sí? Acá está justamente indicado cuál es el grupo que tiene, en este caso es un fenol, la cisteína que tiene un sulfidrilo, carboxilo, y acá tienen el guanidina, que se los acabo de mostrar, el imidazol, que se los acabo de mostrar, y la glicina que tiene en el carbono épsilon, tiene otro grupo amino. Así que no son tantos los que tienen que saber. Acá vamos a ver, como vimos para uno amino, para uno básico, vamos a ver para uno ácido. Este es el caso del ácido glutámico, que tiene otro ácido carboxílico en su cadena. Si estamos a pH bajo, pH 1, va a estar todo protonado y va a tener solamente una carga positiva, como vemos acá. En el primer paso vamos a agregar base y se va a ionizar el ácido más ácido. Tenemos dos. De nuevo, ¿por qué este es más ácido que este? Obviamente es por el efecto que tiene el grupo aminoprotonado, que tiene un efecto inductivo atractor que estabiliza más el carboxilato de este que el carboxilato de este. El pKa, el valor es de 1,88, no tienen que saber los números, pero sí el orden. Cuando llegan acá ya tenemos el punto isoiónico, ¿sí? La carga negativa y la carga positiva. Seguimos agregando base y ahora se va a ionizar el otro, que es el más ácido. ¿Y dónde está el punto isoiónico? El punto isoiónico está entre el pK del ácido y el pKr. Es 1,8 y 3,65. La suma de estos dos dividido 2 me da un punto isoiónico en la zona ácida. Si queremos ver cómo es la curva, acá la tenemos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que el punto isoiónico nos va a dar siempre, fíjense en este caso, para el ácido glutámico, en 3,22. Era lo que yo les decía. Los ácidos, los alfa-aminoácidos ácidos darán punto isoiónico en la zona ácida y, de manera análoga, los básicos en la zona básica. Esta es la lisina, como les dije, la lisina tiene en el carbono épsilon, tiene otro grupo amino. De nuevo, si está todo protonado a pH 1 y vamos agregando base, lo que vamos a observar es que el punto isoiónico se va a encontrar entre el pKa del grupo amino, ¿sí? Y este se lo dejo para que lo hagan ustedes. Porque a ver, entre cuál de los grupos amino, con cuál grupo amino se va a formar el punto isoiónico. Es importante que hagan los equilibrios, porque van a cometer un error, ¿sí? Entonces, hagan los equilibrios y después vemos
entre quién y quién se forma el punto isoiónico. ¿Me lo pueden decir en base a estos valores de pKa, entre quién y quién va a estar el punto isoiónico? Es decir, ¿cuál de los dos grupos amino van a estar en el punto isoiónico protonados? ¿Cómo, profe? Si ustedes tienen que sacar el punto isoiónico, tienen que pensar estos equilibrios que venimos viendo, ¿sí? Entonces ahora quiero saber cuál de estos dos grupos amino van a estar protonados en el punto isoiónico. Yo sé que el primero que se va es este, porque es el ácido. Ahora yo tengo dos, ¿sí? Si yo... Este se va. Ahora, ¿cuál de estos dos se va a ir primero? Y cuando uno de estos dos se vaya, me va a quedar el punto isoiónico. ¿Se va Si les primero digo el de 8,9? El del alfa. La posición este, alfa. se va a ir el más ácido. ¿Cuál de los dos es más Claro, ácido? El de el de 8,9. 8,9. Entonces, error clásico que hasta lo pueden encontrar en los libros de orgánica, que pongan que el punto isoiónico, sacan este, y el punto isoiónico lo ponen así. Error. El punto isoiónico no está en ese. ¿Ven como que hay que saber orgánica para entender estas cosas? No, el punto isoiónico va a estar acá. Porque justamente lo que tenemos que basarnos es en la acidez de cada uno de ellos. Entonces, el siguiente que se ioniza es este, y el punto isoiónico está formado entre este y el épsilon. ¿Sí? Se encuentra en la zona básica. El último que se ioniza es el de la cadena lateral. Y sale por los valores de pK. Entonces, por eso insistimos con los ejercicios. Esto lo vamos a saltear porque se lo vamos a dejar a Osvaldo, que lo va a explicar después. Justamente para entender cómo funciona un equipo de electroforesis y que se pueda separar, yo tengo que saber cómo van a estar cargados estos alfa-aminoácidos cuando lo ponga en contacto con una solución buffer, que es la que voy a necesitar para hacer este método que se llama electroforesis, que me va a permitir separarlos. Yo les voy a contar muy rapidito lo que es. Yo tengo una mezcla de alfa-aminoácidos y los pongo sobre una cinta que está humidificada, y tiene que haber siempre, esto es una técnica cromatográfica, está dentro de las cromatografías, una solución con un valor que yo necesite, porque más o menos sé que tengo en la mezcla, como percibir. En este caso pongo pH 6. Y tengo una mezcla que va a ser lisina, alanina y ácido aspartic. A pH 6, y esto lo van a hacer ustedes con los equilibrios, a pH 6 el ácido aspartico se va a encontrar como aspartato. La lisina se va a encontrar protonada. Y la alanina está en su punto isoiónico, porque es 6 aproximadamente, 6,1. Por lo tanto, la alanina cuando se aplique potencial no va a migrar hacia ningún lado porque está neutra. El que está cargado negativamente va hacia el ánodo, que es el que tiene carga positiva, y la que está cargada positivamente al cátodo, que es el que tiene la carga negativa. Entonces, después lo van a ver con más detalle con Osvaldo, pero para entender cómo funciona, tienen que saber cómo calcular estos equilibrios. ¿Por qué digo? Porque estoy en pH de 6, entonces necesito hacer las ecuaciones y ver aproximadamente al pH 6 cómo se encuentra cada uno de estos alfa-aminoácidos en esta mezcla. Esto también tiene que ver con esta parte. También podríamos hacer una capa delgada, una cromatografía sencilla, que también lo van a ver después con los valores. Vamos a ver algunas reacciones de caracterización de alfa-aminoácidos, y si yo puedo caracterizar un alfa-aminoácido solito, y luego tengo una proteína, me fijo si esa misma reacción me da la proteína, y eso es indicativo de que pueden estar presentes los alfa-aminoácidos que caracterizan estas reacciones. ¿Se entiende? Hago el blanco con un alfa-aminoácido conocido,
Y luego, cuando hago la reacción en la proteína, si me da positivo, puedo decir que está presente ese aminoácido o ese tipo de alfa-aminoácidos. Las reacciones son las que van a hacer en el laboratorio, que son la reacción santoproteica, la reacción de Pauli, la reacción de Buret, que solamente se puede hacer con tripéptidos y proteínas. La van a dar también, con el reactivo de Buret también van a reaccionar los alfa-aminoácidos, pero no dando el mismo color, pues son reacciones de color. La reacción con ninhidrina y la presencia de sulfuros. Lo primero que van a hacer ustedes en el laboratorio va a ser un ensayo de solubilidad. Es lo primero que uno hace, porque tiene que saber más o menos dónde vamos a encontrarnos un alfa-aminoácido. Si no sabemos cuál es, como les dije, los alfa-aminoácidos neutros son solubles en agua. Y eso es consistente con el hecho que son iones bipolares. Así como es consistente que sean sólidos a temperatura ambiente, porque son sales. Y también que es consistente porque tengan un punto de fusión alto, porque son sales. Entonces, un electrolito se solubiliza en agua. Ahora, cuando ya tenemos algunos alfa-aminoácidos que tienen grupos R colgando, como en este caso, tal vez vamos a necesitar ayudar a que se solubilice. Entonces, si no lo puedo solubilizar a pH 6, que sería un pH neutro, tal vez tenga que usar un medio ácido o un medio básico. Y esto va a ser justamente para saber si estoy en presencia de alfa-aminoácidos que tengan algún grupo pendiente con actividad ácida o actividad básica. Esto se hace con ácido clorhídrico o hidróxido de sodio diluidos, justamente para que se solubilicen estos alfa-aminoácidos que no son neutros. Otra cosa que puede ocurrir es el caso de la fenilalanina. La fenilalanina es neutra, ya lo van a ver, pero tiene pendiente un anillo aromático, y eso hace que sea más difícil solubilizarlo. Entonces, por ahí hay que apelar a calentar un poquito. Dentro de las reacciones de caracterización, vamos a ver una reacción que se llama xantoproteica. La reacción xantoproteica es una reacción para evidenciar anillos aromáticos activados para la sustitución aromática electrofílica. Porque lo que vamos a hacer es nitrar directamente el anillo del alfa-aminoácido con ácido nítrico concentrado. Entonces, fíjense, acá yo tengo la tirosina, la trato con ácido nítrico concentrado y va a dar una nitración en la posición que indique el grupo activante, en este caso el fenol. La posición para está ocupada, así que puede ir a la posición orto. Fíjense que lo que se forma es un precipitado coloreado amarillo. Dependiendo del alfa-aminoácido puede ser que no precipite, pero si no puede llegar a precipitar. Entonces acá tenemos otro alfa-aminoácido también aromático. Fíjense que acá nos aparece otro de los heterociclos de los que estuvimos hablando el otro día. ¿Se acuerdan que la sustitución aromática electrofílica puede dar el anillo bencénico? Y también va a aparecer amarillo. Es decir, yo no voy a saber qué alfa-aminoácido es, pero sí voy a saber que hay un anillo aromático activado para la sustitución aromática electrofílica a través de la reacción de nitración. Entonces, por ejemplo, miren acá, tengo alanina, que es neutro, no tiene anillo. La tirosina, que cuando hago la reacción con ácido nítrico, ven que se pone amarilla y opalescente, y la ovoalbúmina, que es con la que van a trabajar ustedes, que fíjense que se precipita y se torna amarilla. Quiere decir que tiene anillos aromáticos activados para la sustitución aromática electrofílica. Lo mismo se puede ver acá, aunque no se ve tan manifiesto. Acá en realidad están indicadas hasta las condiciones en las que se debe hacer esta reacción, pero ustedes lo van a hacer, así que no se preocupen, que lo pueden hacer. Que lo van a leer después, así que no es necesario. La reacción de Buret se llama así porque se forma un diuretano. La reacción de Buret lo que necesita es tener presente enlaces peptídicos. ¿Cuántos? Al menos 2, por eso necesitamos un tripéptido. Es decir, necesito el enlace amida, no me sirve que tenerlos sueltos. Entonces, lo que va a formarse es un complejo coloreado, que es un azul intenso, tipo azul Francia, que se forma con sulfato cúprico en medio de hidróxido de sodio.
Los aminoácidos también dan una coloración. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver acá. Si yo acá tengo un péptido, como lo pueden ver, con el cobre más 2, lo que forman es un complejo donde los grupos, donde los pares de electrones del nitrógeno del enlace amida, que si bien está comprometido con el carbonilo, pueden formar un complejo de coordinación con el cobre. Y además, el agua interviene en este complejo de coordinación en dos posiciones, y por lo tanto este complejo tiene un color entre azul violáceo, pero es ese color, como les digo, de azul Francia. Y lo vemos acá claramente en la ovoalbúmina, porque ahí tengo un péptido, tengo una proteína. Por ahí se ve un poquito más claro acá lo único que le falta son las dos moléculas de agua, pero ven acá el complejo de coordinación con el cobre más 2. ¿Qué pasa con los alfa-aminoácidos? También dan un complejo de coordinación, pero es diferente, porque en ese complejo de coordinación interviene tanto el nitrógeno como el carboxilato, porque estamos en medio básico. Entonces recuerden cómo hay que escribir los alfa-aminoácidos dependiendo del pH. La reacción se hace a pH básico, entonces tanto el carboxilato como los pares de electrones del grupo amino pueden coordinar. Y da este complejo, pero tiene otro color, que es este que ven acá, este color que es más celestón. Entonces acá forman un quelato, o complejo de coordinación, acá también, pero complejan de distinta manera. ¿Qué quiero ver entonces? Que si me da violeta, que es lo que voy a ver en la azul violáceo, mejor dicho, que es lo que voy a ver en la proteína, estoy evidenciando la presencia de enlaces peptídicos. ¿Qué voy a ver acá en el cobrecito alfa-aminoácido? Nada, que puede complejar al cobre. Y este es el reactivo de Biuret, que es el que yo les digo que simplemente es sulfato cúprico separado, ¿no? Lo mezclamos in situ con hidróxido de sodio. La reacción de Pauli también es una reacción que al fin y al cabo la dan los anillos activados, tanto aromáticos como heterocíclicos. ¿Por qué? La reacción xantoproteica se dice que es la reacción para presencia de anillos aromáticos. La verdad que la reacción xantoproteica, si el anillo no está activado, no da nunca. Así que las dos de alguna manera son para anillos activados. Y acá, esta reacción la van a hacer primero ustedes en el trabajo práctico 2, presencial que tenemos, que es la formación de un colorante azoico en naranja de metilio. ¿Se acuerdan que los colorantes azoicos requieren que el anillo, ya sea un fenol o una amina, sea un anillo activado para recibir a un electrófilo débil como es la sal de benceno diazónico? Entonces ustedes van a formar con el ácido sulfanílico la sal de benceno diazónio del ácido sulfanílico, que va a reaccionar como electrófilo sobre, por ejemplo, la tirosina, que tiene un fenol. Como la posición para de la tirosina está ocupada, se va a acoplar formando un colorante azo en la posición orto. Y acá lo que vemos es este complejo, que es un colorante azo que se obtiene por la coagulación, y tiene normalmente, los colores siempre varían dentro de las mismas gamas como habíamos visto para el colorante. Suele ser un color rojo o rojo-naranja. ¿Sí? Así que es muy interesante que si yo veo esto en un alfa-aminoácido y luego lo replico en la proteína y la proteína también me da igual, estoy evidenciando la presencia de estos alfa-aminoácidos con anillos aromáticos. Y luego vamos a ver la presencia de sulfuros. En el caso podemos tener metionina, podemos tener cisteína, y lo que se hace es un tratamiento primero con hidróxido de sodio, se va a precipitar sulfuro de sodio, y luego se trata con acetato plumboso. Este acetato plumboso lo que hace es reaccionar con este sulfuro de sodio que se produjo en esta primera reacción. Esto ocurre en el tubito, pero acá tienen las reacciones de lo que pasa en el tubito. Y lo que yo veo al final de una etapa de calentamiento de ese alfa-aminoácido con acetato plumboso medio básico, es que el sulfuro de sodio va a desplazar al acetato plumboso de su sal
formando sulfuro plumboso. Este sulfuro plumboso es negro. Voy a ver claramente un precipitado negro. Obviamente, si hacemos la misma reacción en la uva albúmina, yo estoy segura de que ustedes esperan tener un maravilloso precipitado negro, porque de ahí viene el famoso olor a huevo podrido, ¿sí? A la descomposición de los alfa-aminoácidos que contienen sulfuros, ¿eh? Y largan el olor a sulfídrico en los huevos podridos. En el caso de huevos frescos eso no debería ocurrir, pero nosotros podemos evidenciar la presencia de alfa-aminoácidos conteniendo sulfidrilos a través de esta reacción. Hay otras reacciones que nosotros no vamos a hacer, pero que es muy específica, por ejemplo, para la presencia de fenoles. De nuevo, fíjense que podemos usar, no la vamos a hacer simplemente para no usar mercurio, ¿no? De nuevo, lo que hacemos es una reacción con ácido nítrico, y luego se disuelve mercurio, y lo que se forma es un complejo con el mercurio y los anillos, en este caso, los fenoles de la tirosina nitrados, queda un complejo de color rojo. Puede dar un complejo también de color amarillo, pero en ese caso la reacción es negativa. El color rojo es el color de este complejo con mercurio. Y después hay una reacción que es la de Sakaguchi, que reconoce al aminoácido arginina, que es el que vimos que es un alfa-aminoácido básico que tiene un grupo guanidina en su cadena lateral, que es otra vez muy específica. Nosotros no la vamos a hacer, nunca la hicimos en realidad, pero simplemente es interesante que lo consideren porque es muy específico para un alfa-aminoácido en particular. Se usa el beta-naftal, se puede usar ácido hipobromoso, hipobromato de sodio, hipoclorito de sodio en medio básico, y de nuevo lo que ocurre es que se forma un complejo, en este caso, que es de color también rojo. Se podría hacer, no sé si tenemos los reactivos, pero tal vez se puede hacer hipoclorito de sodio, alfa-naftol, alfa-naftol, creo que sí. Es decir, uno puede hacer tanto como quiera, tan fino como se quiera, el análisis de tubo de ensayo. Esto es un análisis de tubo. Se suele utilizar, por ejemplo, alguna de estas reacciones, que puede ser un Biuret, para determinar, hay otros test de proteínas, puede ser test de Lowry que nosotros no hacemos. Por ejemplo, para determinar proteína en orina, que se llama proteinuria. Esto se hace con otro test, y además directamente se puede comprar ya el test hecho, y también en suero, que se usa ahí sí el Biuret, que es un método colorimétrico, que nosotros simplemente lo hacemos al ojo, pero en realidad lo que hay que hacer es una curva de calibración, y hacer una lectura a 546 nanómetros, que es donde vamos a ver justamente la formación del complejo, y deberíamos tener estos valores entre 65 y 85 gramos por litro en adultos de proteína en suero de sangre, que sería normal. Por encima de esos valores ya hay algún problema. Hay otra reacción que es con nitroprusiato, que tampoco la vamos a hacer, que es para cisteína específica, y en este caso para hacerla específica en orina. A ver, no es que sea complicado hacerla, pero hay que tener ciertas precauciones, porque fíjense que trabajamos con el cianuro de sodio. Lo que va a hacer el cianuro de sodio es escindir este puente de sulfuro, y luego se va a trabajar con el nitroprusiato, el ferricianuro, que lo que va a dar de nuevo es un complejo coloreado. Estos son para que ustedes los consideren, los tengan en cuenta, porque son algunos que obviamente ya no se deben usar en los laboratorios de bioquímica, porque debe haber kits preparados, pero tal vez adentro de ese kit preparado lo que tengamos sea un nitroprusiato que nos permite hacer estas reacciones. Vamos a ver cómo se nos ocurre sintetizar un alfa-aminoácido. Algunas claves ya las vimos cuando estudiamos ácidos. Una, por ejemplo, es utilizar una reacción de Hellwarth-Zelinsky para introducir un buen grupo saliente en la posición alfa, como puede ser un halógeno,
reemplazarlo por sustitución, por un grupo amino, y ahí ya tendríamos un alfa-aminoácido. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no tengo un simplemente un alfa-aminoácido, voy a obtener un alfa-aminosal. Sí, va a tener carboxilato de amonio, porque tengo ácido carboxílico. Si hago amoníaco, que sería un caso muy sencillo, entonces una opción es esta, y luego lo que puedo hacer es cambiar el medio. Otra opción es esterificar previamente para que no se forme la sal, y luego lo que hago es una hidrólisis de este. Uno de los problemas que tiene esta síntesis es que justamente lo que me da es una mezcla de los dos alfa-aminoácidos, y bueno, tengo que buscarme la vida después para separarlos, porque seguramente yo me voy a querer quedar con el R, con el S, perdón, es decir, que corresponde al L, porque voy a querer hacer alguna síntesis emulando las síntesis naturales. Entonces no voy a querer trabajar con la mezcla racémica. Entonces vamos a ver después cómo podemos facilitar esto. Una síntesis que es algo compleja por el tipo de reactivo que usamos, pero que da muy buenos rendimientos, es la síntesis de la ftalimida del agua. Es decir, llamamos ftalimida, no es ftalamida, porque lo que se forma acá, esto, es una ftalimida de potasio. La ftalimida de potasio es la que tiene acá un hidrógeno, que ahora desapareció, porque está formando el éster N-estalamido malónico, pero si yo parto de la ftalimida de potasio, déjenme ver si está, la ftalimida de potasio, como lo ven acá, yo tengo un nucleófilo muy bueno. Este nucleófilo es muy bueno, y ustedes lo pueden después analizar, por la sencilla razón de que esta carga se puede deslocalizar para acá, para acá, para acá, para acá. Está estabilizado por resonancia. Entonces, cuando yo enfrento la estalinidad de potasio con el el malonato de dietilo bromado en alfa, que ustedes esto también lo pueden hacer, lo que vamos a tener simplemente es una, vamos a hacerlo así, para que quede bien, es una reacción de sustitución. Y esa reacción de sustitución lo que me está dando es este intermediario de reacción, que es el éster N-ftaloamido malónico. ¿Por qué me sirve este ftaloamido malónico? Porque yo ya conozco la síntesis malónica. Entonces yo acá, en yo lo puedo ionizar de nuevo, y le puedo meter lo que quiera, siempre que pueda intervenir en una reacción de sustitución tipo SN2. Por lo tanto, acá no puedo meter un halogenuro de arilo. Es decir, para eso no me sirve. Un halogenuro de bencilo sí, pero de arilo no. Y me está proveyendo el grupo amino en alfa. Por ejemplo, si yo usara etóxido de sodio para respetar la base que tiene el éster, se abstraería este hidrógeno. ¿Qué haría? Atacaría a uno de estos dos extremos de este dialogenuro, introduciendo primero, perdón, el primer dialogenuro. Si hacemos un tratamiento con medio básico, siempre con etanol, lo que vamos a tener es la hidrólisis tanto del grupo de los ésteres como de la ftalimida. Lo que vamos a liberar es la ftalimida. La ftalimida nos queda de esta forma. Perdón, no está la ftalimida, perdón. Y ahora, acá nos quedó todavía la posibilidad de que esta reacción prosiga. Entonces, yo estos creo que tienen un ejercicio para hacer, en el que este halogenuro puede volver a reaccionar. ¿Y ahora con quién? Este carbono está completamente ocupado, pero hay un nucleófilo todavía, ¿sí? Entonces, sí, me van a decir ustedes, hay más nucleófilos, están estos y están estos, pero estos no pueden reaccionar eficientemente.
Entonces, el que va a reaccionar es este, intramolecularmente, generando este heterociclo alifático. Y ahora tenemos en beta 2 carboxilatos. Lo único que tenemos que hacer es protonar y descarboxilar uno respecto del otro por el ciclo de 6 miembros que ya conocemos. Y fíjense que lo que obtenemos es la prolina. Es uno de esos que yo les digo que por ahí no se ve, no aparecen tanto, pero acá vemos la prolina, que es uno de los problemas difíciles que no sabríamos cómo sintetizar. Y la otra síntesis que se puede usar, que también se basa en cosas conocidas, es la síntesis de Strecker, que es una síntesis muy sencilla porque requiere de cosas muy simples. Necesitamos un aldehído, necesitamos amoníaco y necesitamos ácido cianhídrico, y con eso ya está, porque va a ser la adición de amoníaco y cianuro a un aldehído. Mi pregunta es, para que después la piensen, es si tiene que ser un aldehído, sí, o acá puedo tener un R, tiene que ser un acetono. ¿Por qué insisto en que sea un aldehído? Porque al fin y al cabo yo puedo adicionar amoníaco y cianuro tanto a uno como a otro. Las condiciones, las mismas que para un aldehído. Nosotros necesitábamos un pH ligeramente ácido para que se dé la reacción de adición de derivados de amoníaco e incluso amoníaco para que se forme una imina o base de Schiff. Acá no estoy contando nada nuevo. Luego, el ácido cianhídrico puede reaccionar directamente con la imina, ¿sí? Entonces se desplaza, la imina se protona, está todo en medio ácido, y ahora el cianuro ataca este carbono, que va a quedar electrofílico, porque el nitrógeno se va a llevar el par de electrones, porque tiene una carga positiva. Entonces, fíjense que llegamos al alfa-amilonitrilo. Una vez que tenemos el alfa-amilonitrilo, lo único que tengo que hacer es hidrolizar, que ya lo sabíamos. Acá está lo mismo con el esquema de reacciones. Puedo cianuro, cloruro de amonio, agua, ven acá lo tengo, y luego a reflujo, acá tengo el ácido. Y acá lo tenemos por pasos, donde tenemos la reacción de adición con eliminación, donde se forma elimina, la adición de cianuro, hasta que se forma el alfa aminoácido de nuevo racémico. Y es lógico, ataco este coso que es plano, va por arriba y por abajo, ataco este que es plano, va por arriba y por abajo. ¿Cuál es el problema de todas estas reacciones que me dan racémico? Bueno, necesito separarlos. ¿Cómo los voy a separar? ¿Cómo se separan las mezclas racémicas? Necesito que algo atraiga a uno de ellos y que el otro no se sienta atraído por esta, ya sea por una sal, como lo vimos para los racematos comunes. En este caso, al ser una molécula biológica, se prefirió utilizar una reacción enzimática. Para esto lo que se hace a la mezcla racémica se la trata con anhidrido, en este caso anhidrido acético, para que se produzca la acetilación de los grupos amino, ¿sí? Es decir, lo que hago es cambio el grupo amino, lo transformo en una amida. Están acetilados, acá los ven. Y ahora nos ponemos en contacto con una enzima. Esta enzima es una aminoacilasa. Esta aminoacilasa suelen ser aminoacilasas porcinas, por ejemplo. Y lo que hace esta aminoacilasa, debido a que tiene un sitio activo que solo reconoce a uno de ellos, su nombre acilasa, cuando termina en asa, es que va a romper algo, va a hidrolizar algo. Lo que va a hacer es desacilar o desacetilar al alfa-aminoácido L y no al D. Entonces, cuando lo ponemos en contacto, lo desacetila, recupero este, y este queda, no se ve afectado, queda acetilado y ahora ya los puedo separar. De esta manera, cualquiera de estas tres síntesis, que son las más sencillas y las más conocidas que hay para alfa-aminoácidos, pueden, después de un paso de separación, por ejemplo con una enzima silasa, obtener el alfa-aminoácido que ustedes quieren.
Y este es en realidad el método que se usa, que se puede usar también en el laboratorio, pero fundamentalmente este es el método que ocurre en medios biológicos, que es una aminación reductiva, que también la vimos, porque simplemente es transformar este carbonilo, hago una reacción con un derivado de amoníaco, me queda un doble enlace carbono-nitrógeno, que luego lo reduzco con hidrógeno. Bueno, fíjense que acá nosotros tenemos un alfa-cetoácido que se encuentra en caminos metabólicos, y lo que vamos a tener es una reacción parecida, y el hidrógeno lo va a proveer un reductor, también que lo encontramos en los caminos metabólicos, como es el dinucleótido de la nicotinamida adenina, que es el NADH. Cuando pierde ese hidrógeno como reductor se llama NAD soluble. Entonces acá podemos ver una reacción en la que vamos a obtener, por ejemplo, una enzima, vamos a necesitar de una enzima para que esta reacción proceda. Pero simplemente no es el método más común para hacer en el laboratorio, pero sí es el método que ocurre en los caminos sintéticos. Y después hay otra síntesis, pero esto, fíjense que obviamente nosotros no lo vamos a hacer, que es justamente Knowles obtuvo el premio Nobel en el 2001 porque logró hacer una síntesis enantioselectiva. Miren qué piola. Pudo obtener el alfa-aminoácido que él quería, que era la L-fenilalanina, hasta con un 98% de pureza. Para lo cual necesita esto que está acá, que no es ni más ni menos que esto que está acá, que es este catalizador muy complicado, y tienen que partir del ácido Z-enamido, y este catalizador es un catalizador de rodio que permite la hidrogenación enantioselectiva. Yo siempre por ahí comento que hay algo que nos falta a nosotros los químicos, y tal vez a los bioquímicos, porque fíjense qué importante que es la catálisis, entender un poco más de cómo funcionan los catalizadores, sobre todo los catalizadores heterogéneos. Es un área de la química extremadamente interesante que se fusiona mucho con la física y la fisicoquímica. Vamos a terminar por hoy con algunas reacciones de alfa-aminoácidos que no se asusten, que son conocidas, que son grupos funcionales conocidos. Por ejemplo, esterificación. ¿Quién se va a esterificar? Y se va a esterificar el extremo esterificable, que es el ácido. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, necesito transformar el ácido, ya sea en ácido o lo transformo en su halogenuro y con alcohol. Otra forma es que pueda transformar la amina en amida, es decir, acetilarlo. ¿Con qué lo voy a acetilar? Como lo vimos recién para usar la enzima. Utilizo un anhidrido medio ácido para acetilarlo. Esta es una estrategia que necesito conocer, por ejemplo, para poder separar enantiómeros. Puedo formar benzamidas, ¿sí? Estas benzamidas lo que tienen la particularidad es que algunas de ellas pueden tener un punto de fusión característico y las puedo considerar para determinar cuál es el alfa-aminoácido que les dio origen. Lo mismo que los tosilatos, también tienen puntos de fusión característicos, ¿sí? Los tosilatos, este ácido ya lo vimos, y vimos algo medio parecido cuando vemos la reacción de y ahora, si nos queda esto, ¿cómo hacemos los péptidos? El enlace peptídico. A ver, si yo quiero hacer reaccionar con este, y que vayan en este sentido, yo no los puedo mezclar, porque se van a mezclar al azar. Medio parecido a lo que pasaba cuando nosotros queríamos hacer una condensación aldólica de 2 que tuvieran hidrógenos altos. Me va a dar todo lo que pueda dar. Entonces, la síntesis de péptidos para generar un enlace peptídico, como les dije, es dirigida. Necesitamos dirigirla. Y siempre lo vamos a escribir desde nitrógeno a carbono.
Y los péptidos los llamamos porque se forma un enlace amida, que es un enlace peptídico, como ven acá, nitrógeno terminal, carbono terminal, de izquierda a derecha. Y vamos a tener dipéptidos, tripéptidos, tetra, oligopéptidos, cuando sean más o menos 10, y después vamos a tener directamente los péptidos, los polipéptidos y luego las proteínas. Simplemente es una reacción que después vamos a ver cómo se lleva a cabo, pero lo que es importante es cómo los vamos a escribir. Siempre de nitrógeno terminal a carbono terminal. Y acá está cómo los voy a llamar. Estos son los alfa-aminoácidos que tenemos acá presentes. Se llama CERPAS, es decir, tiene un guioncito en el medio. Ese guión indica enlace peptídico. Acá tengo un enlace peptídico, acá tengo un enlace peptídico y acá tengo otro enlace peptídico. Si yo escribo ALA-GLI, ALA, estoy diciendo que ALA es nitrógeno terminal, que está unido en forma de enlace peptídico a GLI, y GLI en forma de enlace peptídico a ALA, y que ALA es carbono terminal. ¿Sí? Esto me está indicando secuencia en cómo están unidos. Cuando yo escribo ALA, GLI, ALA, solo me dice composición, pero no me indica en qué orden se encuentran. Entonces fíjense que ya empezamos a tener que manejar este tipo de convenciones. El aminoácido carbono terminal va a la derecha, el aminoácido nitrógeno terminal a la izquierda. El guión indica enlace, la coma no lo indica y solo me da composición. Y el enlace peptídico lo describió Pauling. Pauling estuvo metido en todo, vieron que también se perdió y contribuir a la formación de la hélice del enlace del ADN. Y bueno, es una persona que trabajó muchísimo, la electronegatividad de Pauling también los he escuchado, y lo que hizo Linus Pauling fue determinar algunos parámetros del enlace peptídico que nos hizo pensar, hasta el momento no se sabía muy bien qué era el enlace peptídico, pero finalmente se dio cuenta Pauling que era un enlace amida. Era plano. Tenía rotación impedida o restringida en el enlace carbono-nitrógeno. Había rotación libre de los grupos R. Era un enlace fuerte. Y la longitud del enlace carbono-nitrógeno se correspondía, ¿sí?, a la de una enlace simple. Era menor. ¿Qué me estaba diciendo con esto? ¿Qué le dijo a Linus Pauling todo esto? Lo que nosotros ya sabemos porque estudiamos amidas. ¿Qué pasaba esto? Que había esta estructura de resonancia en la cual este enlace obviamente se hace más corto, porque ahora es un enlace doble. Es plano, esto no es raro que sea plano, porque esto es SP2, es plano, pero acá se ve claramente que es plano, que los grupos R sí tienen libre rotación, pero acá no hay libre rotación. ¿Por qué? Porque hay un doble enlace carbono-nitrógeno, y el enlace amida, si se acuerdan, era el que mayor carácter de doble enlace tenía por la buen solapamiento que había entre los 2P del nitrógeno, con el orbital 2P del carbono, y comparado con el oxígeno, al ser menos electronegativo, soportaba bien su carguita positiva. Entonces, lo mismo lo vemos acá. Importante, cuando yo digo que están todos en el mismo plano, ¿quiénes son los que están en el mismo plano? ¿Y cuál es ese plano? El plano pasa por los átomos, ¿sí? Ahí se ve bien. Estos átomos generan el verde de un plano. ¿Se ve? Porque si no, después le queda cualquier cosa y no se entiende nada de lo que están escribiendo. Si esto es SP2, todos estos están en el mismo plano. Pero no es un plano como cuando dibujan así. Eso está mal, porque hay infinitos planos, porque hay muchos puntos. No, el plano es el que marcan los vértices, ¿sí?
Entonces, en eso me parece que es la primera cosa que tenemos que prestar atención. Para cuando lo describan, ¿sí? Entonces, si tenemos una proteína, esto se va repitiendo a lo largo de la cadena. Acá está el enlace peptídico, vamos a tener esta estructura que no tiene rotación respecto de este carbono, y para entender si rotan o no rotan, qué carbonos son los que rotan, debemos escribir esto no como un R, sino como está escrito aquí abajo. ¿Ven? Donde yo a R ya no lo llamo R, le puse carbono alfa, le di identidad para darme cuenta, si no con el R ahí no se entiende nada. Y acá también carbono alfa, porque se supone que esto sigue, que esto es una cadena proteica, si bien yo solo describo acá el enlace peptídico. Entonces fíjense que vuelvo a describir el enlace peptídico, ahí me doy cuenta cuáles forman el plano, no se me enchuqueó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos en el mismo plano, y después tenemos estos enlaces alfa que son los que tienen la libre rotación, ¿sí? Por eso hay que escribirlos porque son los que van a poder rotar libremente. Normalmente nosotros podemos ver que acá puede ocurrir, como en este caso, que es el que está mejor respecto termodinámicamente, que estos grupos se pueden disponer respectos uno de otro, tal vez lo vean mejor acá, que está el doble enlace, trans uno respecto del otro, ¿sí? Las cadenas se pueden encontrar ya sea cis, las dos del mismo lado, o trans, en lados opuestos. Obviamente se va a favorecer la posición trans a fin de reducir al mínimo las interacciones estéricas entre las cadenas laterales. Entonces, siempre el enlace peptídico lo vamos a tener que recordar que lo tenemos que plantear como estas dos contribuciones, ¿no? Porque nos da explicación a muchos comportamientos. Entonces, acá podemos ver la forma trans y acá podemos ver la forma cis, donde vemos que si escribimos el equilibrio de estas dos estructuras, se va a favorecer la que esté menos impedida porque va a tener menos interacción estérica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que cuando ustedes analizan la estructura del enlace peptídico, va a tener, va a obligar a 6 átomos a estar en el mismo plano. Eso lo que hace es determinar justamente un plano, como si fuera una plaquita, y esos átomos que se encuentran en el mismo plano, con los que se encuentran en trans o alguno que haya por ahí algún loquito está en cis, pero en general van a estar saliendo por encima o por debajo del plano, estos grupos R. Entonces, lo que vamos a tener es que esa estructura que se genera puede favorecer algunas estructuras secundarias que se van a formar después. Entonces ya vamos a ver que esos átomos en el mismo plano van a determinar, por ejemplo, que exista una estructura que se llama beta-lámina plegada, que es como un acordeón donde tenemos justamente esos 6 átomos en un plano y que solamente se puede plegar en los átomos, en los enlaces en los que haya libre rotación. ¿Sí? Otros enlaces que intervienen en la estructura polipeptídica son los enlaces tipo disulfuro, como ya les mostré antes. La cadena polipeptídica o el enlace polipeptídico se llama estructura primaria. Es decir, a partir de esa estructura pueden existir otras, pero si se rompe la estructura primaria, se rompe la proteína. Lo que ven acá es que los enlaces disulfuro pueden formarse a partir de una condición de oxidación, pero pueden volver para atrás a través de una condición de reducción. Y esto es lo que yo les decía que pasa con cuando se hace la permanente. Con la permanente nosotros ponemos una condición de oxidación en el pelo para que se genere el rulo y se estabilice por enlaces disulfuro. Y si quisiéramos hacer el inverso, que sería un alisado, por ejemplo, que no es exactamente una condición reductora, sería al revés, así vamos a romper esos enlaces disulfuro. Entonces, a ver, acá tenemos, y con esto termino, la estructura primaria de un polipéptido que, a pesar de ser tan cortito, que es un nonapéptido, se llama bradiquinina, tiene una función, es una hormona humana. Este péptido
lo que vamos a ver es que lo vamos a escribir desde nitrógeno terminal a carbono terminal, y como pueden ver está formado por arginina, por prolina, de nuevo por prolina, por glicina, fenilalanina, serina, prolina, fenilalanina, arginina. Si no, tiene una gran variedad de alfa-aminoácidos, pero aún así tiene capacidad de tener función biológica. Fíjense que vamos de nitrógeno terminal a carbono terminal, que tenemos acá las uniones peptídicas, por lo tanto, si yo quiero escribirlo, lo puedo escribir acá con un guión. Yo voy a estar dando ahí, ¿sí?, la secuencia de alfa-aminoácidos de la bradykinin. Otra que es chiquitita, es la oxitocina, que tiene dos residuos en las posiciones 1 y 6, y lo que hacen forman un rulito. Es decir, al unirse intramolecularmente por un puente disulfuro, forman un rulito, y la oxitocina también tiene función biológica, es una de las hormonas que intervienen en las contracciones uterinas durante el parto. Fíjense que acá tenemos cómo escribir el enlace peptídico de nitrógeno a carbono terminal, y acá también podemos escribir, como pueden ver, a través de guiones. Y otra que es cortita, pero tiene mucha importancia, es la insulina. En este caso, la insulina bovina está formada por dos cadenas polipeptídicas, que son la A y la cadena B. La cadena A tiene 21 alfa-aminoácidos y la cadena B tiene 30. Y fíjense que no están completamente aisladas una de la otra, sino que se encuentran unidas entre sí por un par de puentes disulfuro. Justamente hay una relación entre ellas por estos puentes disulfuro, y pues más adelante vamos a ver cómo funciona. Vamos a dejar acá, los torturé lo suficiente. El miércoles que viene vamos a ver un poquito de la síntesis que nos queda por ver, y vamos a, tal vez le diga a Osvaldo si puede venir el miércoles también a empezar lo del jueves, para no meterles una teoría en el medio. Igual repasamos algo de esto que les haya quedado en dudas o que no hayan entendido bien, pero les pido que por favor lo repasen ustedes.